mensaje de esta noche. Amén. Vamos a pasar al mensaje de esta noche. Amén. 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 Vamos a pasar al mensaje de esta noche que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Amén. Vamos a pasar al mensaje de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer. Primera de Pedro 2, 24. En el libro de Primera de Pedro 2:24 dice: ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, que es maravilloso, Señor. Abre el entendimiento, que podamos entenderlo, para que no venga el devorador y robe, Señor, la semilla. Y te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a bajarla bien bajita. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Siéntese nomás, póngase cómodo. Amén. Dice de nuevo 1 Pedro 2:24, dice: ¿Quién llevó, ya lo llevó en el pasado, ya lo llevó él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Por la herida de Cristo, ya esa llaga profunda de Dios, ya fuiste sanado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra, porque al tomar la palabra nosotros estamos tomando a Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, Él es la palabra, Él te lo está diciendo ahora. O sea, ya tenemos que ser libres, tenemos que aceptar a Jesucristo y meternos con Él, porque aparte que estamos en el último tiempo, pero también estamos en un tiempo decisivo, amén, en un tiempo, pero también dice que por cuya herida fuimos nosotros ya sanados, ya fuimos sanados. Nosotros tenemos que entrar en la justicia de Dios también, porque la justicia de Dios es 100% pureza, pero pureza de Dios, amén. Así, el título de esto es: así funciona la fe, amén. Primera de Pedro 2:24, como leíamos: ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no vivimos para los pecados, sino estando muertos a los pecados? Ciertamente que esto es un proceso de cambio, pero vamos cambiando con la ayuda del Señor. Entonces, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, vamos viviendo a la justicia, vamos viviendo en el Señor, y por cuya herida fuiste sanado, ya fuiste en el pasado. Marcos 11:22 al 25, Marcos 11:22 al 25 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios. O sea, lo que quiso decir Jesús aquí es decir, tener la fe de Dios. ¿Y cómo viene la fe? ¿Y cómo podemos tener fe en un Dios maravilloso? La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces usted dirá: uy, este texto ya lo leí, ya lo vi. Sí, pero viene por oír, y volver a oír, y después volver a oír, porque usted desayunó, no va a decir mañana no desayuno. Usted almorzó, no va a decir mañana no almuerzo, ¿cierto? Usted dice: no, yo voy a volver a oír la misma palabra, voy a volver a oír, y eso le va a producir fe. Eso va a producir fe. La fe no se toca, no se ve, no se siente, pero usted cree en un Dios poderoso, amén. Entonces dice: tener fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera, dice cualquiera, pero que ese cualquiera que tenga fe, que dijere a este monte, que dijere a ese problema, cualquiera que dijere, cualquiera, si tú lo dices con fe: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho, o sea, lo que diga. Por ejemplo, hay montes, no solamente un monte, una montaña, sino que él como que parafraseó esta parte, porque hay montes de dificultades, hay montes de prueba, hay montes de enfermedad, hay montes de depresión, hay montes de muchas cosas que vienen. A veces son consecuencias, a veces, ¿por qué? Porque el ser humano se aparta de Dios, entonces viene una consecuencia, se deja a Dios, pero aún así, si el ser humano se arrepiente, le pide perdón al Señor y le dice, Padre, perdóname, pero yo quiero que este monte se vaya. A veces son consecuencias, sí, son consecuencias de lo que, porque son decisiones que tomamos en el presente, y eso marcará nuestro futuro. Y si nosotros estamos en una buena cosa en el presente, es porque hicimos una decisión buena en el pasado. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones. La decisión mejor es aceptar a Jesucristo, tenerlo en nuestra vida, no solo un día, sino 24/7, como Él está con nosotros los 24 horas, los 7 días de la semana, y perseverar hasta el fin, porque Él dijo que el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces tenemos que tomarnos del Señor. Entonces cuando creemos, dice, cualquiera que dijera a este monte, a un problema, a una dificultad, a una enfermedad, a un divorcio, a cualquier cosa, dijera a ese monte, quítate, sálete y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Puede ser positivo y puede ser negativo. Porque yo estaba viendo hoy día, yo no soy de las que ando chateando en los Facebook, no, porque me gusta más la palabra, pero a veces me gusta ver las noticias. Y me fijé que en el tiempo de Halloween, en el tiempo que hubo antes de la Navidad, mucho antes, cómo celebraron en California, pusieron un mono grande y con callo, y era el diablo. Entonces dijeron, el rey de esta noche es el diablo. Lo dijeron ellos, lo dijeron adorándole y alabándole al mono ese que representaba el diablo. Entonces la gente estaba adorándole, estaba llamando la maldad, porque dice la Biblia, porque todos le van a echar la culpa a Dios, que Dios hizo. No. Dios lo permite cuando el ser humano lo permite. Cuando el hombre se sale de Dios, Dios lo permite. Entonces Dios permite que el diablo haga estragos, pero yo a veces oro por los animalitos, las aves, los peces, a veces las plantas que no tienen la culpa, igual al ser humano, por la gente. Hay gente inocente que muere a causa de estas cosas. No sabemos si alguien lo inició, si alguien lo hizo, pero de todas maneras esa persona que inicia todas estas cosas o hace todo esto es guiado por el diablo. Pero tú dirás, ¿por qué Dios no amarra al diablo de una buena vez? Porque el diablo solamente le da un pensamiento al ser humano, le pone un pensamiento, y si ese ser humano se aparta de Dios y le obedece al diablo, el diablo mata, destruye. A eso viene a hurtar, a matar, a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces a veces hay que decirle monte de miedo, porque estamos viendo en los últimos tiempos que los tiempos están siendo peligrosos, como aquel hombre que mató a ese niño de 6 años, mató a la abuela y después acuchilló a la carabinera y claro, tuvieron que matarlo. Y yo dije, claro, al matarlo, ese hombre dio testimonio inmediatamente que se fue al infierno, lamentablemente, porque no hubo en ningún momento arrepentimiento. Pero si él hubiera dicho, yo a lo mejor no lo dejaban ver al niño, qué sé yo, pero hubiera dicho, este monte de desesperación se va en el nombre de Jesús, y se habría ido ese monte de desesperación, habría estado tranquilo. Pero el ser humano elige. Por eso el Señor dijo que Él deja el cielo, la tierra, el bien y el mal, la bendición y la maldición, el cielo, la vida eterna, la condenación eterna. Tú eliges, la persona elige, pero cada uno elige la vida eterna o la condenación eterna, porque el Señor ya eligió para nosotros la vida eterna, ya eligió la bendición, ya eligió todo lo bueno. Pero el hombre, es decir, hombre o mujer, el ser humano rechaza
rechaza al Señor, lo rechaza. Nosotros vemos hoy en día cuando entregamos estas oraciones, mucha gente la recibe, pero mucha gente me hace burla, mucha gente estamos predicando, o en Franklin, y mucha gente no, dice no quiero nada con Dios. Entonces, literal, o me lo dicen verbalmente, yo creo en el diablo. Entonces, están aceptando al diablo, por eso que el diablo entra a destruir. Dios lo permite, un día será amarrado en el milenio, pero ese es otro tema. Pero ahí nos damos cuenta que el ser humano se aparta de Dios y solo tiene que venir a Dios y decirle, cuando está con Jesucristo, decirle ese monte de problemas, ese monte de miedo, ese monte porque todo el mundo está con miedos, y eso es verdad. Después van a ver el cambio de hora, ya es más tarde, ya nadie quiere salir a la calle porque tienen miedo. Pero yo te lo digo, que si tú tienes a Cristo y tienes la palabra de Dios, tú vas a hablar de la abundancia de tu corazón y tú vas a decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Claro, por supuesto, tú no vas a andar a las 3, 4 de la mañana arriesgándote, a menos que estés en el aeropuerto, que como a mí me ha pasado, pero no porque quiere tentar a Dios de ninguna manera. Pero uno dice, este monte de miedo se va en el nombre de Jesús, y lo que tú dices, lo que tú digas se va a ir, va a creer en el Señor. Por eso que es el tiempo de fe. Nosotros estamos predicando mucha fe, estamos predicando la palabra de Dios, estamos entrando en la palabra de Dios. Dios nos va a guardar, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Dios está con nosotros, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Entonces dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. O sea, ahí está pidiendo algo, pero también tiene que perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué importante es perdonar, pero es imposible perdonar si no hemos recibido el amor de Dios. Por eso hay que recibir a Jesucristo. Primer fundamento de la fe. Tenemos 3 fundamentos de la fe. Primer fundamento de la fe es creer en tu corazón y declararlo con tu boca. O sea, tú crees en tu corazón, la palabra de Dios está escrito en nosotros, y por eso que tenemos que leer la palabra. Si este libro no se hizo como un desodorante para tenerlo debajo del brazo, no, este libro es para leerlo, para escudriñarlo, y cuando empezamos a leer y leer, eso está en nuestro corazón. Y entonces el primer fundamento de la Biblia es creer a lo que Él dice, Sabemos que el Antiguo Testamento lo vemos con ojo nuevo a través del Nuevo Testamento, y es verdad, ya no hay sacrificio de animalitos, no, por supuesto que no, pero lo vemos a través de la luz del Nuevo Testamento. Entonces creemos la palabra de Dios, y la creemos y la declaramos. Es el primer fundamento. Vamos a creer la palabra de Dios y la vamos a declarar. O sea, es lo mismo que le estaba diciendo yo, si alguien viene aquí, porque a mí me ha sucedido una vez. Crucé una calle, no voy a decir dónde, pero una vez en la noche crucé una calle y Dios me había mostrado en la noche, me había dado una revelación de sueño de lo que me podía pasar, y me acordé del sueño, de la pesadilla, y venían 3 chicos. Yo estaba con un pastor atravesando esa calle, y resulta que yo me acordé del sueño, me puse a clamar a Dios, venían los tres con revólver, con cuchilla, con todo, venían, y dijo, este es un asalto, entrega todo lo que tienes. Y yo tenía una mochila, y yo le dije, qué bueno que vienen, porque yo les voy a hablar de Jesucristo. Jesucristo les ama. Y empecé a hablar, tanto así que me entregaron todo, y él guardó el arma y guardó todo, y dijo, no le hagan nada porque ella es una hija de Dios. Y cómo sabía él, no sé, eran jóvenes, y de repente, y se fueron, y yo los llamo más encima, le digo, no, venga, que voy a orar por ustedes. Y empecé a orar por cada uno de ellos, y empecé a profetizar. De repente salió
con todo, porque ya ahí tú no estás haciendo un show, no estás haciendo nada, estás con adrenalina, pero de Dios. Pero yo le dije, tu mamá está orando por ti, todo, tú necesitas cariño. Me dijo, sí, sí, es verdad. Yo le dije, este es el momento que acepten a Jesucristo, porque este camino es solamente de muerte, van a ir a morirse, todo. Ya, y los niños me abrazaron, después terminaron, me dieron un beso en la mejilla, y se fueron. Claro, por supuesto, no va a ser nunca más por ahí, pero yo les digo que Dios es poderoso para guardarnos. A veces nosotros, claro, pasamos imprudentemente por una calle que no deberíamos de pasar, ¿cierto? O a cierta hora, porque ahora está todo peligroso, pero a veces si venimos sin querer pasamos o no nos dimos cuenta, pero el Señor nos va a proteger, el Señor va a estar con nosotros. Por eso tenemos que tener la palabra en nosotros y declararla en el momento, y mucho antes de declararla, porque el arma, con un soldado, el arma la tiene que afilar antes, la tiene que preparar antes, mucho antes. Entonces cuando el arma está preparada ya antes, el arma está lista para guerrear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que aprender la palabra mucho antes, y de repente fluye la palabra, y aquí también, una vez crucé, aquí me bajé, no sé si atravesé o en la micro, no me acuerdo, acá en la industria, y viene un chico de aquí y uno de allá. Entonces viene acercándome, y yo llego y saco un papel de este y le digo, toma, Dios te bendiga. Dijo. ¿Por qué dijo así? Porque él me iba a saltar, pues seguro. Y el otro le hice una seña y se fue. Y le entregué una oración. Entonces, por eso le digo, uno tiene que estar preparada en este último tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer a Dios, creer su palabra y declarar su palabra. No ponerse a gritar, auxilio, no, hablar la palabra. Si es el diablo que está dentro de esa persona, y el diablo sabe quién es quién, sabe. Entonces es necesario declarar, creer la palabra y declarar la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Y el segundo fundamento de la fe es actuar sobre la palabra. Son acciones, actuar sobre la palabra. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, porque dice que por su llaga fuimos sanados, es cierto. Muchos nos van a decir, tiene que ver el carné. Muchos nos van a decir, sí, es cierto que el ser humano es polvo y al polvo vuelve, y eso es verdad, pero no nos vamos a quedar con eso, porque si no nos deprimimos. La bendición de Dios está en nosotros, porque nosotros aceptamos a Jesucristo, y Jesucristo tiene la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, bueno, mucho antes, porque él vivió mucho antes, pero por Jesucristo, pues somos nación de israelitas, somos nación de Dios. Entonces el Señor, ¿qué le dijo a él? 120 años podía tener. Claro que eso depende de Dios, pero lo que menos tiene, si leemos la Biblia, por la maldad se ha ido acortando los días del ser humano, se han ido cortando, muere gente joven, gente muy joven muere por causa de la maldad. Pero la Biblia también dice que nosotros vamos a vivir, pero dice que también la Biblia que nosotros tenemos que actuar, creer, o sea, nosotros creemos, confesamos, pero actuamos. Si yo tengo una enfermedad en algo, yo voy a tener que creer. Me puede doler el estómago, por ejemplo, me puede doler, y el diablo me dice, toma pastillas, sigue tomando pastillas. Entonces estoy siendo una drogadicta de la pastilla que me estoy automedicinando yo misma, a menos que se la dé un médico. Ya si se la da un médico está bien, pero hay gente que toma, no sé, toma como 30 pastillas, una de esta hora, esta otra. Entonces, no sé si eso será de medicina o está tomando por su cuenta, porque eso no debería de ser, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros no deberíamos de tomar ni comer chancho, ni cafeína, ni Coca-Cola. Deberíamos tomar jugo, cosas sanas en nuestro cuerpo, porque dice que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Menos cigarro, menos alcohol, ni menos droga, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, claro, nosotros estamos en la palabra de Dios y de repente tenemos una prueba y algo me duele y digo, pero ¿cómo si yo he comido sano? He comido todo sano. Y si algo me está haciendo mal y veo por ahí que eso está
perjudiciando mi vida, o el azúcar, mucho dejo de tomar azúcar. Entonces, pero también en la acción es que yo tengo que tener una acción y decir, no, yo estoy sana por la herida de Cristo, yo estoy sana por la herida de Cristo. Entonces yo no voy a tener la acción de volver a tomar pastillas, ¿no? Sino voy a tener la opción de tomar jugo, de tomar bien y hablarlo, declararlo, creerlo, declararlo y actuar como que estoy sana. Y de repente se va el dolor, y estamos siendo sanados. Estamos siendo, no sé, de repente apareció y de repente somos sanos porque Dios me ha sanado a mí. Primero me sanó de la pelvis, tenía más grande, la pelvis más chica, tenía que usar plantilla ortopédica y el Señor me sanó. Yo tengo las 2 radiografías de la pelvis más grande, pelvis más chica, y entonces la pelvis y totalmente curada. Entonces tengo el otro milagro que Dios hizo de mí, de un tumor cerebral, que lo cual no me dejó tener hijos, pero yo, gloria a Dios por eso, ya pasó mi tiempo, pero gloria a Dios por eso, aunque para Dios no hay nada imposible, pero yo quiero tener hijos espirituales. Entonces para Dios no hay nada imposible, pero ya eso bajó y nunca voy a sufrir de eso. Yo empiezo a declarar, porque dice el Señor, voy a declarar y voy a actuar bien. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, serviréis a Jehová, tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitaré, dice, yo quitaré, sacaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces tengo que actuar sana, tengo que moverme sana, tengo que caminar sana. Otra cosa, las plantillas, cuando usaba plantilla, ahora yo camino todo, nunca más usé plantilla. Entonces tiene que haber una acción, porque lo que yo predico también tengo que vivirlo. Porque no hay nada más lindo que predicar lo que tú has vivido, porque si no sería como una teología, algo que aprendimos, pero no hay una vivencia, y tiene que haber una vivencia en nosotros, amén. Entonces ese sería el segundo fundamento de la fe, que son las acciones, actuar, porque la fe sin obra es muerta. Marcos 5, 25 al 29 dice, pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que la mujer decía, porque ella había escuchado que Jesús sanaba, ella ya tenía una fe, había escuchado, el Señor sana, por allí anda, por acá anda sanando. Entonces ella tenía fe, y la fe vino por oír la palabra de Dios. Entonces ella lo creyó y lo decía. Ella decía, voy a tocar ese manto, no sé cómo, porque ella, recuerde que era difícil, por eso que la fe es un riesgo. La fe es un riesgo. ¿Por qué? Porque esa mujer, según la ley mosaica, estaba en la maldición de la ley, porque ella estaba con ese flujo de sangre. Entonces cualquiera la podría apedrear, hasta el principal de la sinagoga podía haberla apedreado ahí, pero ella decía, no importa, aunque muera en el intento, pero voy a tocar su manto y seré salva. Ella lo decía, lo confesaba, pero no se quedó en eso, sino que se arriesgó y lo tocó. Se arriesgó, o sea, ahí tuvo la acción, ahí actuó ella, lo tocó, ahí actuó, esa es la acción. La fe sin obra es muerta. Entonces ella tocó el manto de Jesús y fue completamente sanada. Ahora Marcos 5:26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero ella sabía esto. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Ella sabía que Dios la iba a bendecir. Ella sabía que Dios le iba a devolver su casa. Ella sabía que Dios la iba a volver la dignidad. Ella sabía que Dios le iba a volver porque ella había gastado todo lo que tenía. Una mujer adinerada, pero con esa enfermedad quedó pobre, despreciada, sin dignidad. Pero ella recuperó todo. Por eso que ella dijo: la bendición de Jehová. Dios me ha bendecido. Dios me ha llamado hija, me ha bendecido. La bendición de Jehová es la que entristece y no añade tristeza con ella. Bendito sea el Señor, amén. Vamos a ver el tercer fundamento. El primer fundamento es creer y hablar. Segundo es accionar. Y tercer fundamento de la fe, dice: la fe no funciona en un corazón que no sabe perdonar. Perdonar es una orden de Dios. No es que a lo mejor no es una opción, es una orden. Dice Mateo 22:37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú quieres perdón, tú quieres que Dios te perdone, tú también debes perdonar. Tú también debes soltar, romper esas ligaduras de resentimiento, de rencor, que solamente le están haciendo mal a las personas. Amén, solamente le hacen mal a las personas. A veces hay personas que uno... De verdad que yo trabajo con la boca, porque Dios me dio ese don. Yo trabajo con la boca, predicando, hablando, cantando, todo con la boca. Y claro, también con mis manos haciendo cosas, pero también mi trabajo espiritual es más con la boca. Entonces de repente uno habla a la gente y le dice cosas que a lo mejor fue sin querer. No quise ofenderla, sino que le dije una realidad, pero ella se ofendió. Y de repente, después pasa el tiempo, me dice: no, me dijiste esto. Ay, disculpa, digo yo, discúlpame. Ya, listo. Pasaron 2 años y después hablo con esa persona y me dice: no, yo no quiero nada contigo porque tú me dijiste esto. Pero yo te pedí disculpas hace 2 años. Entonces todavía está guardando rencor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona que no sabe perdonar? Porque no ha recibido el perdón de Dios. Porque cuando uno ama a Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo puedo amar a quien no veo? ¿Cómo puedo amar a quien no veo si no amo a quien veo? ¿Cierto? Entonces, esa persona tiene que pedir primero el amor de Dios que esté en su vida. Y tiene que saber perdonar, porque él desde la cruz le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba el perdón de Dios, ya nos perdona. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces a veces yo le decía a esa persona: pero disculpa, si yo ya te pedí perdón, ya todo eso quedó atrás. Que me dolió, pero no le dije nada malo, sino que le dije la verdad. O sea, una cosa que ella me contó y yo le dije la verdad: pero es que tú te hiciste de ese problema. Fue eso nomás que le dije. Porque a veces uno toma decisiones, toma las cargas. Hay gente que le gusta tomar la carga de otra persona. Entonces le dije: tú tomaste la carga, y eso fue verdad, porque ya es la verdad. Entonces, después le volví a pedir disculpas: discúlpame, pero si ya te pedí disculpas, bueno, disculpa de nuevo. No, pero, y ahí sigue. Entonces, digo yo: Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir: Señor, ten misericordia. Ábrele el entendimiento a esa persona para que pueda saber de ti, porque no, yo quiero perdonar y ser rápido para perdonar, ser rápido, porque dice que el reino de los cielos es como los niños pueden estar peleando. Porque yo cuando chica jugaba bastante y peleábamos, y de repente nos tirábamos el pelo y nos pegábamos, pero después al rato venían los papás y se enojaban unos con otros, pero nosotros después al rato estábamos de amigas, después amigas igual, seguíamos amigas. Entonces ojalá las personas fueran así, como los niños, pero por eso el Señor dijo: el que no fuere como un niño no entraría al reino de los cielos. Y es necesario perdonar, porque al perdonar nosotros también nos liberamos, amén. Y el último versículo que le voy a leer está en Hebreos 5:14, dice: pero el alimento sólido que estamos escuchando ahora es para los que han alcanzado madurez, amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, o sea, practicando.
en el discernimiento del bien y del mal. O sea que hay que entrenar nuestros sentidos. Y eso es por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Así que póngase de pie. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Porque aprendemos el primer fundamento de la fe, que es creerte, declarar. Segundo fundamento, Señor, es actuar. Hay que tener acción. Y tercer fundamento, Señor, es perdonar. Ayúdanos a perdonar. Perdonamos a cualquier vida, Señor, a cualquier persona que nos haya hecho daño. Los perdonamos, los bendecimos. Bendigo a los que han venido, vienen y vendrán, Padre Dios mío. Los que han dejado de venir, Señor, yo no sé dónde están, si están de vacaciones, pero ayúdalos, Señor. Gracias, Padre. Señor Dios mío, gracias por tu palabra que está en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú, Señor Dios mío, nos ayudas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios.